Hola, ¿cómo están? A compartir un poquito la palabra del Señor, Mateo, capítulo 19, los primeros versículos hasta el versículo 12. Vamos a estar viendo algunas cositas, lo que el Señor nos dé en esta hora. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella vemos tu enseñanza, nos podemos reflejar y ver dónde está nuestro error. Gracias porque nos das este tiempo para poder meditar en ella. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo que está sucediendo aquí entonces, sigue Jesús su ministerio y dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea, o sea, está terminando el ministerio ahí en Galilea, y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, como era típico donde andaba él, y también dice, y los sanó allí. La misericordia y la compasión del Señor. Entonces vinieron a él unas personas que no eran amigos de Jesús, sino que eran los enemigos de Jesús, que eran los fariseos, tentándole y diciéndole, o sea, no venían a averiguar algo, no andaban buscando alguna cosa buena, sino que andaban tentándole. Y le hacen una pregunta acerca del divorcio. Dice él: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y la respuesta de Jesús es media sarcástica, porque dice: él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Y se supone que los fariseos eran muy arraigados a la ley, o sea que pasaban leyendo todos los días lo que era la ley y lo que eran las escrituras. Por eso es como media sarcástica la respuesta de Jesús, y vemos cómo Jesús no está respondiendo como de sí, sino que está diciendo lo que Dios dice. Y dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, está dando, oye, esta es la opinión de Dios. Esta es la opinión de Dios. No es que yo esté diciendo eso, aunque Él era Dios, pero Él está respondiendo a esta pregunta porque ellos querían tentarle. Le dijeron entonces, el versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos seguían ahí tratando de sacarle algo a Jesús. Pero él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y aquí en este lado me quiero detener y meditar un poquito. Entonces está diciendo que, o sea, los fariseos le están diciendo: Moisés mandó dar carta de divorcio. Ya estaban tergiversando lo que había sucedido ahí en Deuteronomio 24, creo que es. Entonces Jesús recalca de qué se trata. Dice: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. Y está dando de nuevo la opinión de Dios sobre esto. Él está diciendo entonces, oye, la opinión de Dios de esto es, la idea de Dios, ¿cuál era? No era separación, creó un hombre y una mujer, y eso era lo que Dios quería. ¿Qué pasó después? Empezó a haber este problema con el pueblo de Israel, y para evitar que este mal o este pecado siguiera creciendo, porque las mujeres quedaban abandonadas y este adulterio seguía y seguía y era un desorden completo. Entonces, por eso que Dios le dice a Moisés, o sea, o permite que se realice el divorcio. Pero ¿qué me muestra a mí con todo esto? ¿Qué está hablando Jesús? Y está hablando lo que Dios opina sobre estas cosas, y más que eso, lo que Él piensa sobre nuestro pecado.
y vemos la paciencia que tiene el Señor, vemos la misericordia que tiene el Señor para con el hombre, porque Él desprecia completamente el pecado, no lo admite, pero aún así permite ciertas cosas para, ¿para qué? Para que tengamos arrepentimiento, para que nos arrepintamos, para que reconozcamos nuestra falta, reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos en qué estamos fallando delante del Señor. Y eso es lo que está apuntando aquí. ¿Dónde está la raíz? La raíz está en nuestro corazón. Es un corazón duro, es un corazón terco, que si bien el Señor lo cambió, pero nuestro corazón siempre va a ser engañoso, siempre va a ser perverso, dice su palabra. Pero lo importante es que podamos examinar nuestra vida siempre a la luz de su palabra, no a la luz de lo que nos sucede a nuestro alrededor, que eso nos pasa muchas veces, de que enfocamos en nuestro diario vivir, o en cómo estamos viviendo, si estamos pasando un buen tiempo, si no tenemos problemas, no tenemos enfermedades. Nosotros decimos, estamos marchando bien con el Señor, porque no hay ninguna dificultad, no hay ningún problema. Y cuando vemos alguna dificultad, a lo mejor estaré fallando en alguna cosa, y a veces como que esas cosas nosotros las tomamos, podemos entender como que vamos bien o vamos mal, pero basado en esas cosas que tenemos en nuestra vida. Pero debemos someter nuestro escudriño a la palabra del Señor, no a lo que nos pasa alrededor, porque Dios puede permitir ciertas cosas, no necesariamente para felicitarnos por nuestro pecado, sino que para evitar algún problema mayor y para que nosotros tengamos el tiempo y podamos reaccionar y arrepentirnos. Me recuerda en Génesis capítulo 3, cuando Adán había pecado con Eva, y él baja y dice que se paseaba y como que llamaba, ¿dónde estás tú? Como si el Señor no supiera dónde él estuviera. Él sabía dónde estaba y todo lo que había sucedido. ¿Pero por qué hizo eso? Para hacer que Adán se arrepintiera o él reconociera, cosa que no sucedió, pero ya conocemos la historia. Pero vemos en eso la misericordia del Señor, que a veces permite esas cosas porque él lo más bien lo hubiera cortado y chao. Pero él tiene misericordia y él es paciente, y lo importante entonces es que podamos examinar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor siempre. Por eso es importante a diario estar meditando en ella y que el Señor nos muestre en qué estamos fallando, y también meditar cuando a veces pensemos, no, yo estoy bien, estamos marchando bien, porque hay que tener cuidado con eso cuando a veces nos sentimos que estamos caminando bien, porque nos basamos, como le decía, en nuestras cosas. No estamos bien porque no tengo problemas, no tengo dificultad, no tengo enfermedad, quiere decir que estoy bien con el Señor. A veces fundamentamos así o pensamos así, me ha pasado a mí, pero no es el medidor que debemos usar, sino que a donde debemos reflejarnos es en su palabra. En su palabra, porque ahí está la voz de Dios, ahí está el carácter de Dios, ahí está la opinión de Dios sobre todos los temas, y podemos consultarlos ahí y ver si estamos bien o estamos mal, ahí, en la palabra del Señor. Eso es lo que veo yo en este pasaje, el carácter de Dios con respecto a nuestro pecado. Y como última meditación, que también nos muestra cómo es el Señor, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí vemos nuevamente la paciencia del Señor, cómo Él motiva al hombre para que se dé cuenta, para que reaccione y se arrepienta y pida el perdón al Señor.
esa es la meditación o reflexión que podemos tomar de este pasaje. Hay mucha mayor profundidad obviamente, pero en este corto tiempo eso quería compartir con ustedes. Así que eso. Dios les bendiga. Chao.